¿Cómo les va? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Comenzamos a hacer Estadio Stream por la pantalla de San Luis Más Stream con lo que ha dejado este fin de semana, fundamentalmente, claro está, con las imágenes de lo que fue la derrota de Juventud en Bahía Blanca frente a Olimpo y obviamente el debate de lo que dejó esta temporada, esta campaña del equipo puntano en la categoría. Cuando uno la mira, dice, es inevitable la comparación con Estudiantes, dos equipos de la misma ciudad, dos equipos con el mismo presupuesto, al menos desde el aporte gubernamental, con algún proyecto que empezó de una forma distinta de un lado y del otro con un proyecto muy claro, que después este proyecto fue cambiando porque los jugadores de mayor experiencia se fueron, en el caso de Estudiantes, y si uno hace un análisis, una mirada comparativa entre un plantel y otro, o entre una campaña de un plantel y otro, está claro que lo de Juventud es importante, quizás eleva la vara importante el hecho de que Estudiantes haya perdido la categoría. Pero todo esto lo vamos a discutir junto a todo el equipo de Estadio Stream. Está Eduardo Guzmán con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Maximiliano? El saludo grande para toda la gente. Bueno, se terminó un torneo federal más, lamentablemente para Juventud, en este caso contra Olimpo, un partido que ya lo vamos a ver en imágenes. Creo que Juventud por ahí merecía algo más de lo que terminó sucediendo durante los 90 minutos. Bueno, ahí está también Javier Serra. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, el saludo también para Eduardo, para toda la gente que empieza a plegarse a esta altura de la noche. Obviamente vamos a desandar, vamos a hablar acerca de lo que ha sido esta temporada 2025 por el lado obviamente de Juventud, marcando obviamente este cierre de competencia de los equipos de San Luis. Ya lo había hecho, como bien lo marcaste hace un tiempo atrás, Estudiantes, ahora la rúbrica de Juventud, mucha tela para desandar. Me parece que obviamente nos vamos a centrar en lo que fue Juventud, que es lo pronto, lo inmediato, si se quiere, en el tiempo, en cuanto a este último partido frente a Olimpo, pero también hay que decir algo que es fundamental, ¿no? Hay que hacer un balance también general y global de lo que ha sido la participación de los equipos de San Luis, con suertes dispares, y obviamente también esto lleva de la mano con realidades también dispares, ¿no? Bueno, está con nosotros, más que un jugador, un símbolo de Juventud, capitán Gabriel Ojeda. Lo hemos querido invitar porque es la persona adecuada para sumarse a este debate y charlar sobre lo que ha sido la campaña de Juventud. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que bueno, ahora un poco apenado por la eliminación, obviamente, reciente, pero bueno, la verdad que muy contento, positivo por cómo se dio el torneo, por cómo nos armamos, por el esfuerzo de todos los muchachos y bueno, yo creo que hemos terminado un año, como te dije recién, un poco apenado, pero con la mentalidad tranquila, porque bueno, se dejó todo primero y después yo creo que fue muy positivo con la participación de muchos chicos y la verdad tratando de dejar el escudo y al club lo más alto posible, y yo creo que eso es la tranquilidad que nos queda. Bien, ustedes están tranquilos con eso, saben que han logrado el objetivo con un plantel demasiado joven en función de años anteriores y con una promoción de una cantidad de pibes que inclusive a mitad de campeonato se termina yendo, por ejemplo, Noguera. Bueno, yo creo que por eso también, viste, a principio de año muchos nos daban peleando puestos de descenso y la verdad, por cómo se dio el torneo, cómo se fue desandando, nunca estuvo en nuestra mente los últimos puestos, ¿no? El pensar en el descenso. Sinceramente, estuvimos a un punto de clasificar a la zona de campeonato y después terminamos clasificando en la reválida, y fueron objetivos y metas que fuimos cumpliendo, ¿no? a lo largo del torneo, así que yo creo que por eso hablamos de positivismo, tratando de agarrarnos de lo mejor que se hizo, y después con un cuerpo técnico y jugadores que nos acoplamos bastante bien, pudimos hacer un buen torneo. Bien, si les parece, chicos, comenzamos a ver las imágenes, el compacto de lo más importante que ha dejado este partido de Juventud y lo seguimos debatiendo. Gaby, ¿no se notó la lluvia caída en la cancha? No, la verdad que no. Solamente de este lado, bueno, habían un par de charcos, pero no, llovió desde que llegamos, ya estaba lloviendo el viernes,
sábado y el domingo hasta el mediodía seguía lloviendo, así que la verdad que la cancha a 10 puntos. Bien, y una cancha que se veía en muy buenas condiciones. Sí, bueno, césped de primera y la verdad que nos dejaba jugar, plasmar nuestra idea, nuestro juego que ¿Eso se todo el año. preparó, Gaby, en tirar la pelota afuera? No. ¿No? Porque se ha puesto de moda ahora. No, salió ahí, pero... Era para Salinas. Era para Salinas en búsqueda, porque ellos tenían línea de 3, tratando de buscar un espacio y quedar lo más rápido posible frente al arco de ellos. Bien, un comienzo positivo por parte de ustedes. Me parece que el arranque fue mejor de lo que, yo al menos esperaba, no sé ustedes. Sí, sabíamos que nosotros con nuestra gente rápida, con nuestra dinámica, podíamos romper por fuera, justamente por esta línea de 3 que Olimpo planteaba y por ahí pudimos lastimar. Así que cuando lo pudimos hacer, pudimos llegar al arco de ellos. Me llamó la atención la libertad que tuvo el Merme Gómez para jugar los 2 partidos. Fue dueño de la pelota, permanentemente habilitó a Salinas, por ejemplo, en este partido. Sí, Merme es una pieza clave para nosotros porque entiende mucho el juego, tiene buen panorama, aparte de la pegada. Y como te dije recién, los campos de juego buenos nos favorecen mucho a nosotros porque tenemos gente con buen pie y Merme también se pudo desenvolver muy bien. Hasta ahora todo de Juventud, ¿no? Sí, fuimos a presionar alto, como lo hicimos acá también, tratando de quitar la pelota en el campo de juego de ellos y no pudimos concretar, tuvimos esas situaciones que nos falta un poco de tranquilidad para elegir la mejor idea. Ahí llega, disculpa que te corte, Gaby, la jugada que me parece rompe todo, ¿no? Sí, porque ellos no habían hecho nada, quedamos muy abiertos, junto por esa pérdida, pero ellos terminan de concretar ese gol que no lo merecían, pero después de ahí los ayudó bastante a ellos para el manejo de pelota también y más tranquilidad. Sí, quiero decir algo, después Mati, si podés volver la jugada más atrás sería importante, teniendo en cuenta que Godoy ha sido, desde que llegó, mitad de campeonato, un rendimiento altísimo. Sí. Godoy, una torre impasable, un futuro de Nacional B, no tengo dudas. También debo decir que por ahí lo comió esa jugada a él y me parece que más allá del error en la salida, yo le achaco, entre comillas, el error no cortar afuera del área porque ahí me parece, él puede tener ahí ese error de querer jugar con Figueroa, no lo ve, pero me parece que el error principal es ahí, ¿no es cierto? Ahí rompe Gaby, ¿no? Sí, sabiendo lo que había pasado. Nosotros como defensores por ahí, si no podés ganar, es no perder. No perder. Justo salió mal, así, pero está claro que estamos hablando de un jugador de la altísimo rendimiento. verdad que Mati ha sido una pieza también clave para nosotros, que llegó, nos ayudó un montón. Solucionó un problema, no solucionó un problema, reemplazó a un jugador que era titular indiscutido y figura todos los partidos. Sí, también en el proceso de este año también se nos fue el gringo, un baluarte para nosotros también, con mucha experiencia en primera. No se notó. No, porque Mati le faltaban minutos, que no los tuvo en Mitre, y los vino a buscar acá y la verdad que estaba preparado para jugar, así que... Gaby, en cuanto al juego, después del gol se puede observar a Juventud que iba, todavía buscaba, si bien por ahí controlaba un poco más el partido. En lo mental, ¿cómo lo tomaron a ese gol? No, nos supimos reponer bastante rápido. Por ahí a ellos le dio un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque la gente también, desde que arrancó el partido, estaba media impaciente. Entonces se le notaba también a ellos. Por eso digo que por ahí el gol le dio a ellos más que todo un poco más de tranquilidad. No tanto a nosotros intranquilidad, sino más que todo a ellos. Bien. Está claro que Olimpo, la idea, Gaby, era tratar de irse al vestuario en el primer tiempo con un 0-0, ¿no?
eso cambiaba Sí. la historia para Olimpo. Lo habían charlado ustedes en la previa, Sí, ¿no? sí, a tratar de hacer un Ahí no cabeceaste vos, ¿no? yo cabeceo. Sí, sí, ¿A vos? cabeceo primero. Mirá vos, yo pensé que después la saca el 6. No, cabeceo yo, me molesta justo, me choca cuando voy a desplaza. cabecear y no le puedo dar de lleno a donde quería. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Sí. Y después entra un compañero el segundo palo que casi mete, ¿no? Sí, sí. Si lográbamos hacer ese gol, estaban todos, como había arrancado el partido y... Yo creo Y que era bueno. peor el 1-1, Sí. era peor que el 0-0. 0-0, sí. Porque 0-0 vos decís, bueno, en cambio hiciste un gol, como le pasó a Estudiante con Tandil, y ahí nomás lo empatá, el Tandil se murió. Sí, y sí, podría haber pasado, ¿no? La verdad que sí. Así que bueno, son momentos del partido, hay que saber manejarlos a esos momentos y bueno, no se pudo dar. En líneas generales, cuento lo que me pasa a mí, Gaby, no sé cómo lo habrán visto ustedes. En líneas generales da la sensación que cuesta por ahí disociar en lo que fue el mismo partido hace 7 días atrás aquí en San Luis y cómo se dio la tónica de porque prácticamente en una línea de juego, si se quiere, prácticamente el protagonismo siempre fue de Juventud con momentos bisagras e importantes que para mí son casi que rutilantes, digamos, en lo que tiene que ver con la definición en sí de la llave. Primero, la no presencia de Tommy Garro ya es un punto fundamental en contra de Juventud, que dicho sea de paso, le mandamos un saludo grande a Tommy y a toda la familia, que está pasando un momento delicado de salud con su beba. Al margen de eso, que obviamente es lo más importante, lo dije a lo largo de la transmisión, el fútbol termina siendo un hecho muy secundario cuando se habla de cuestiones familiares y de salud, pero ese ya es un punto en contra de Juventud importante. ¿Por qué? Porque fue precisamente Tommy Garro quien lo tuvo a mal traer, a quien mete el centro en el segundo gol, que es Dibugo, y además con esa jugada desafortunada de un jugador que ya lo dijeron ustedes, no vale mucho que yo agregue mucho más, de Mati Godoy, que sabemos que es un jugador que ha estado en un nivel fundamental, reemplazándolo es Butoni. Digo, en líneas generales de Juventud, me atrevo a hacer un análisis general desde lo futbolístico, casi que intentando justificar un mejor juego de Juventud, pero ¿qué pasa? Me juega en contra. Digo, si esto se lo tengo que explicar a un tercero, el resultado. Me va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo me podés decir que Juventud jugó mejor o casi una línea por encima del nivel de Olimpo, cuando en realidad ha habido eventos fundamentales en la previa, en el partido hace 7 días atrás, en este último partido, que me parece que fueron bisagras fundamentales y casi esos detalles que terminan definiendo una llave? No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, bueno, o sea, Olimpo tiene jugadores determinantes, ¿no? Porque, bueno, son jugadores de jerarquía que... sí. Esa fue muy clara, ¿no? Sí, pero levantó la bandera. Sí, no valía, pero... Viste, tenés ese tipo de jugadas que ellos la pueden simplificar, por más que no tengan un buen partido, te terminan ganando un partido o una llave, en este caso, ¿no? Nosotros dominamos no solamente, bueno, acá en nuestra casa, que nos podríamos haber ido con una ventaja para allá y bueno, habría que ver cómo se daban las cosas, ¿no? Pero bueno, tratamos de la falencia que tenemos nosotros, de falta por inexperiencia más que todo, bueno, mucho volumen de juego, mucha intensidad, Sí. que fue lo que siempre uno como referente le hablábamos al árbitro, ¿no? Porque, Gaby, te detengo un ratito. A ver, contame esa jugada. Offside clarito para vos. Sí, porque yo soy el último hombre Sí, y aparte se ve. lo veo adelante mío, por eso no lo corto, es más, medio que lo empujo para que quede más en offside en todavía. offside. Y bueno, Porque mira, ahí corta el pase claramente en offside. Sí. Claramente en offside. Si podés, Mati, cortarlo cuando sale el pase del lateral, creo que no hay mucha discusión. Está en offside el delantero, ¿no? Gaby. sí, no, bueno, ahí nomás le reclamo al Lyman. No había tenido un mal partido, pero bueno, son cosas que Sí, te te determinan y bueno, son hierros muy
muy notado. Pero es notable Sí. la posición adelantada. Está aparte de la línea del área grande, Y está- lo sí. tendría que ayudar al línea. Está bien ubicado, aparte, Sí. está bien ubicado. Pero bueno. De todas formas, creo que erró por malo, no por tendencioso. Sí, uno trata de creer eso Sí, siempre. sí, yo también. ¿Cómo lo vivieron por ese lado? Porque ha habido partidos que han sido... No. La verdad que los dos partidos, tanto acá como allá. No hubo queja, No. Por eso no. Hemos tenido otras Sí. vivencias que, bueno. Tremendas. Sí. Gaby, ¿alcanza el tiempo, recién se bajan del colectivo, de hacer un análisis del año? Y uno, cuando va llegando a esta etapa, va haciendo un poco un análisis, ¿no? Porque, bueno, como te dije recién, teníamos metas, objetivos que se van cumpliendo, entonces uno más o menos sabe dónde está ubicado, a qué quiere llegar. Obviamente, capaz que con un poco más de tiempo van saliendo otras aristas que no las tenemos muy presentes ahora. Eso que acabas de decir es un detalle no menor, Maxi. Digo, él dijo algo, no sé si pensándolo o sin querer salió, sabiendo de dónde venimos y dónde estamos ubicados, cuáles son las pretensiones. ¿Te conforma, digamos, lo que ha hecho Juventud hasta este partido frente a Olimpo? ¿Es lo que se esperaba? Sí, obviamente. Nosotros, mirá, yo creo que sacamos más puntos de visitante que de local. Íbamos a cualquier cancha a ser protagonistas y esta no fue la excepción. Nosotros sabíamos nuestras limitaciones, pero bueno, con las ganas y el hambre de muchos de los pibes, sabíamos que podíamos llegar lejos con todo el material que tenemos. Pero bueno, son partidos que a muchos le van a quedar, fue lo que dije. Bueno, También se aprende, una ¿no? jugada ahí. Esto le va a servir mucho a muchos. Claro, porque muchos pibes nunca quedaron eliminados y todavía no jugaban No, este campeonato. no. Lo veían en la tribuna. Tal cual me pasó a mí cuando era pibe también y bueno, a base de derrotas y errores uno va aprendiendo. Bien, Gaby, hace un año si yo te preguntaba si era el final de tu carrera, a lo mejor me decías que sí, no sé, supongo, y hoy me parece que ni me lo atrevería a preguntártelo, porque has jugado un campeonato de un nivel extraordinario. Recién charlando con vos me decías que salvo 2 partidos, que fue uno que Uno por expulsión. no te llevaron a Rawson, que Sí. fueron los pibes, a Trelew, y después el partido por la expulsión, me parece que jugaste todos los partidos y además creo Sí. que lo has hecho en un nivel muy importante. Sí, bueno, igual yo voy año tras año, obviamente. Como venimos hablando recién, también se hace un balance, ¿no? Personal. De todo, personal. Bueno, me parece que ese balance, desde mi mirada, ha sido muy positivo. Para Sí, físicamente, gracias a Dios, no he tenido lesiones importantes y lo puedo sobrellevar bien. Pero bueno, son varias aristas que hay que poner en la balanza. Ujú. Bien, creo yo que, y acá abro el juego, ¿no? Me parece que viendo los últimos minutos ya el partido estaba roto, digamos, con el 1-0 estaba difícil, con el 2-0 ya el partido no tenía significado, por así decirlo, no tenía razón, porque era muy difícil, Gaby, ya sabés, tenía que hacer 3 goles. 3 goles, sí. No tenía mucho sentido. Javi y Edu, ¿qué análisis hacen ustedes de lo que ha sido esta campaña de Juventud? Que yo creo, como dije al principio, que es inevitable al principio tener una comparación con Estudiantes, porque 2 equipos de la misma ciudad, con el mismo presupuesto, por lo menos por parte de gobierno, parte de AFA, que son el 99% del presupuesto, Sí. parecido, y me parece que ayuda a tener una mirada más positiva sobre Juventud el descenso de Estudiantes. De mi parte creo que la campaña de Juventud termina siendo positiva, principalmente no por donde llegó, porque me imagino que deben haber querido como jugadores, dirigentes, clubes, de haber llegado quizás un poco más adelante en el torneo, pero teniendo en cuenta la edad promedio que tenía el equipo, la cantidad de chicos que han debutado,
que se han afianzado, jugadores que no eran tenidos en cuenta para Bueno, estar en el federal. por ejemplo, Dorato era un jugador que ni siquiera estaba en el plantel. Claro, no estaba en el plantel a principio de año, no fue parte de esa pretemporada, se sumó un tiempo después. Los últimos 5 o 6 partidos, cuando debutaron los chicos en Rawson, Sí. que algunos ya se quedaron. Sumale creo- que se fue Noguera a mitad de año. a mitad de año a un equipo de primera división. Creo que todo, teniendo en cuenta todo ese tipo de cuestiones, la campaña de Juventud termina siendo positiva y sobre todo desde lo institucional a futuro, porque bueno, el ir formando estos chicos te da la posibilidad de que el día de mañana puedas venderlos, de que el día de mañana en el torneo que viene ya tengan mucha más experiencia y quizás no trayendo 7, 8 refuerzos como era lo normal, pueda Juventud buscar un poco menos en la cantidad, pero sí de mayor jerarquía para el torneo Bien. que viene. Javi, Si uno lo sitúa desde el punto de vista totalmente pasional desde el hincha y desde el frío dato estadístico, bueno, claramente imagino que ni el hincha de Juventud, mucho menos el de Estudiantes, está conforme con la temporada. Eso obviamente desde lo pasional. bueno, porque No además nos- Juventud es el equipo decano en la Exactamente. categoría, pero bueno, eso no quita que hay un contexto que por ahí Tal cual. Es distinto, ¿no? Y de ese análisis, mejor dicho, de ese pseudoanálisis uno debe apartarse, ¿no? Uno tiene que, digamos, por ahí apuntar a otras cuestiones que tienen que ver básicamente desde lo que marcaste recién, desde el presupuesto que han recibido los dos, que ha sido igual. Me parece que hay una diferencia fundamental y que aquí es donde se da la diferencia en sí mismo y obviamente donde termina consustanciado uno y otro, tiene que ver con el proyecto. Y el proyecto tiene que ir mancomunado desde abajo hacia arriba. Cuando digo desde abajo hacia arriba, digo cuando hay un proyecto desde el club, cuando hablamos desde lo futbolístico, pero no lo disociamos al equipo del plantel de primera división del Federal A, del resto de lo que tiene que ver con el club. esa fomentación, digamos, de lo bajo, de las formativas, claramente me parece que Juventud ha tenido esta etapa que le ha servido a muchos de estos pibes. Dorato es uno de los nombres. Sí, sí. Seguí Son un nombrando, es montón de larga la pibes, lista. obviamente no viene al caso, pero los nombres aparecen ahí y en Dorato uno pone básicamente la figura del resto de los pibes. Ha sido un proceso de un año de formación y de madurez, que para mí en lo potencial va a dar obviamente frutos a futuro en la medida que esto se siga dando y que básicamente, repito, esto vaya de la mano, como lo viene haciendo Juventud, desde el trabajo consustanciado, repito, desde las formativas hacia arriba, pensando en eso, ¿no? Esa industria sin humo que uno piensa siempre que debe darse en el fútbol argentino y que naturalmente se da en el fútbol argentino. Hoy estamos hablando de una selección sub-20 que sabemos que da todavía mucho más y que da la sensación que va de la mano con la primera división que maneja Scaloni. Bueno, esa es la línea que hay que seguir de trabajo y me parece que siguiendo con esa línea, esa teoría, todo desemboca en cosas positivas. Me parece que esa es la ventaja que tiene Juventud sobre Estudiantes. Bien. A mí Pero me después, parece que en lo demás, hay una cuestión que tiene que ver con saber lo que se tenía de antemano y dónde iba a terminar Juventud, que bien lo dijo recién en Leche en referencia a eso, digo, saber dónde estábamos parados, con qué elementos contábamos y dónde terminamos. Y después, obviamente, lo de Estudiantes, que por ahí, digamos, va un poco disociado, porque lo dice la misma gente, los padres de los chicos que forman parte de las formativas de Estudiantes, de que no se sigue con esa línea, o por lo menos no se ha seguido en una línea permanente, sino por ahí con algunos parches, y que no ha dado sus frutos, ¿no? Pero Estudiantes de todos modos ha tenido jugadores de la cantera que le han dado, hasta del fútbol propio de San Luis, como es el caso del Tati González, que viene de Unión, para consumar, digamos, un año que en cierto modo en lo individual a muchos de esos pibes le termina, digamos, redituando. Pero después, en lo colectivo, a Estudiantes me parece que esa es la ventaja sustancial que hoy tiene Juventud por sobre Estudiantes. Yo, si lo traslado al 2026, entiendo que Juventud goza de muy buena salud. Primero porque ha consolidado una base muy importante, como quizás no ha tenido nunca. Segundo, creo que se verá beneficiado desde muchos aspectos por ser el único equipo de la provincia. Puedo analizar desde lo económico, desde la cantidad de jugadores que van a querer jugar en el fútbol local en Juventud, desde aquellos jugadores que en Estudiantes
no terminaron encontrando, digamos, la chance de seguir jugando, van a querer ir a Juventud. Juventud recibirá a algunos con los brazos abiertos de cara al futuro, pero también creo que si Juventud se beneficia de algún apoyo económico, también sería buen momento para devolverle al hincha que ha aguantado, ha apoyado este proceso de Vamos los Pibes, con una campaña que lo ponga Juventud en una situación más favorable, que pueda jugar la fase final, que pueda jugar la Copa Argentina, que pueda jugar algunas cuestiones a las cuales Juventud nos mal acostumbró o nos acostumbró como puntanos, que era jugar las competencias más importantes o estar peleando arriba. Me parece que este fue un proceso que salió bien, era muy difícil que saliera bien con tantos chicos, con muchos chicos, con chicos que no sabíamos nosotros ni quiénes eran. Teníamos que preguntarle vos quién sos, porque además son todos medios parecidos, y en definitiva me parece que ha salido en forma positiva este proceso, pero claro, habrá que ver de qué manera este saldo favorable Juventud lo potencia de cara a un 2026, siendo el único equipo de la provincia, con seguramente un apoyo más importante, con una base que no tenía el año pasado en función de jugadores con 28 o 30 partidos en la categoría, con un equipo que va a ser el único de la provincia jugando, salvo que alguno ascienda, con muchos factores que van a jugar a favor de Juventud en la temporada que viene. Veremos si esto se da, lo analizaremos allá por febrero o marzo, si Dios quiere. Gaby, para despedirte, primero agradecerte por venir, sé que el esfuerzo, han viajado toda la noche, han llegado hoy temprano, pero agradecerte por venir, por acompañarnos. Nos pareció con Eduardo que lo charlamos, que era la persona que tenía que estar aquí como referente, como símbolo, como capitán para poner la voz, no solamente tuya, sino de todo un plantel a través de este programa. Sí, bueno, por ahí como para terminar, obviamente todos nos pusimos en una misma línea, ¿no? Tanto lo que teníamos la voz cantante, un poco más referentes, y los chicos se pusieron, la verdad que lo que uno le podía llegar a decir, ellos lo tomaban, y sinceramente se armó un grupo bárbaro de trabajo, con mucho esfuerzo, mucho laburo, de parte del cuerpo técnico también, y después yo creo que bueno, eso es lo que nos ha llevado a un buen puerto, porque bueno, cumplimos objetivos, cumplimos metas a corto plazo, y tenemos también objetivos a largo plazo, así que se irán por eso también, bajo un proyecto importante, que por ahí uno lo hablaba, si me hubiese tocado a mí más de chico un proyecto así, con un proyecto serio, o un cambio de cabeza más que todo, hubiese sido mucho más beneficioso ya hace varios años atrás. Esto para que los chicos que te están escuchando y que te han escuchado todo el año refuercen el concepto, ¿no? Del valor que le tienen que dar a este proyecto. Sí, y lo han dado. Lo han dado porque sí. Entrenan doble turno. Tal cual. Van al gimnasio, nutricionista, ellos mismos se mueven porque para eso. Además, Gaby, el año pasado, si Misael Sosa no está más, Arnaud no está más, Noguera no está más, fulano no está más, todos lo vendieron, sí. y yo como papá inclusive te digo, dale, levantate, entrená, anda al gimnasio, comé, alimentate, suplementate. Me parece que eso no pasaba hace un tiempo. Está Gaby, mucho más cerca de lo que piensa, ¿no? Y bueno, está en cada uno cómo tomarlo y bueno, eso, llevarlo a vivir de lo que uno ha soñado, seguramente. El predio en su conjunto, Leche, ¿no? Porque llega el verano y también empiezan las pruebas que también se hacen y se masifican a lo largo del interior de la provincia también, ¿no? Sí, con selectivos también, y bueno, ahí se va viendo también otros jugadores, así que las puertas están abiertas y seguramente esto, como lo dijeron ustedes, el año que viene va a ser muy venidero y yo creo que se augura algo lindo. ¿Te vas a presentar en el selectivo del verano? Me imagino que vas a estar presente, ¿no? Sí, como mirador, ¿no? Y con el buzo de DT. Sí, bueno, 3 meses parados también, ¿viste? Se hace muy larga la espera, hay que moverse, hay que hacer algo. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo nos acomodamos y cómo sigue todo esto. ¿2006 debutaste? Sí.
Se vienen los 20 años dentro de Sí, los 20 años. Sí, sí. Y bueno, vamos. Sí, calculo que sí, pero bueno, está todo sobre la mesa. Bien. Soy un tipo muy cauto en ese sentido y me gusta ser así. Bien, gracias Gaby por todo. Digo algunas cosas sobre no el final, pero en parte del programa, que la mayoría de los jugadores grandes de Juventud, entre ellos Gabriel Ojeda, Taborda, Ever, un montón de jugadores vencen sus contratos ahora. Hoy estuvo reunido el técnico con Salgueiro para delinear algunas cuestiones de cara al futuro. Ver intenciones, primero si se renueva o no con el actual técnico, si se avanza en poder ir viendo un proyecto claro para el año que viene. Habrá que ver si Taborda decide o no seguir jugando. Por ahí el jugador analizaba que este fuera su último año. Habrá que ver qué decide finalmente el arquero. Entiendo que hay una intención, primero, de tratar de tener lo antes posible a lo mejor es enero. Parece años, pero puede ser un presupuesto de cara al futuro. Juventud trabajará tanto en nivel gubernamental como en otros ámbitos para tratar de hacer un presupuesto. La intención es fortalecer estos pibes que jugaron este año. Algunos entienden de que algunos jugadores pueden rendir más todavía si tienen algún jugador con otra experiencia que le puede aportar a ese jugador algo más, sin relegar, pero sí aportándole jerarquía para pelear más arriba. Claramente este año Juventud notó que, no digo se le acabó la nafta, es hasta donde tenía para llegar, inclusive creo que llegó un poquito más. Pero bueno, me parece que cuando uno ve el partido contra Olimpo, cuando ve otro rival, Juventud encuentra con todo un enorme esfuerzo, un techo natural, normal, lógico, inclusive hasta la Juventud, tal cual tiene que cometer errores y algunos aciertos, porque así es la Juventud, y me parece que eso está bien, y que habrá que ver de qué manera se llega con los refuerzos justos para darle mayor volumen a este equipo y que tenga mayor protagonismo en la próxima temporada. Habrá que ver qué es lo que sucede. Sorpréndeme, Mati, porque tengo los resultados de cómo queda ahora con estos partidos que se jugaron el cuadro del Federal A, que ya tuvo hoy por la mañana el partido entre Villa Mitre y Guillermo Brown, con triunfo del local Villa Mitre por 2-1. Guillermo Brown juega frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. Edu. Sí, exactamente. El fin de semana que viene ya arranca nuevamente la fecha del Federal A, estos próximos partidos. Guillermo Brown frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, Douglas G de Pergamino, el local de Argentino de Montemaíz. Kimberley de Mar del Plata va a enfrentar a Olimpo de Bahía Blanca. Juventud Antoniana de Salta frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Costa Brava recibe a San Martín de Formosa. 9 de julio de Rafaela es el rival del Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto será rival de Sarmiento de la Banda. Bien, hay que decir que también se va a jugar la final el próximo domingo entre Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela de Santa Fe. Un partido único. Ese partido estuvo muy cerca de jugarse en el Juan Gilberto Funes. Finalmente AFA decidió, el Consejo, jugarlo en el estadio de San Nicolás, ¿sí? En San Nicolás va a jugar finalmente ese partido. Vamos con el regional amateur, porque ya se dio a conocer en la semana todo lo que tiene que ver con el regional amateur, que comienza el fin de semana que viene, Eduardo y Javi. Exactamente, la primera fecha EFI Junior se va a estar enfrentando a La Calera. El equipo del departamento Belgrano va a tener fecha libre Estudiantes. Bien, Estudiantes recién va a jugar de local en el mes de noviembre, ya que el 26 de octubre hay elecciones y no se juega el fútbol en ningún lugar del país. Fecha 2, Estudiantes con la EFI, libre La Calera. Exactamente, la fecha 3 para La Calera Estudiantes, libre EFI Juniors. Bueno, de ahí se invierten, ¿no? Las localías, La Calera EFI Estudiantes y por último Estudiantes La Calera. El 30 de noviembre es la fecha pactada para que se dé como final de la primera fase, ¿no? En esta primera fase, de los 3 equipos de la Liga de San Luis, clasifica tan solo el primero. El primero. En Mati tenemos otras zonas, ¿no? Zona 2 y zona 3.
Zona 2, Estrella Roja va a enfrentar a Pringles de Santa Rosa en la primera fecha y en la segunda el equipo de Concarán Atlético va a enfrentar de local a Estrella Roja. Y en la tercera, Pringles de Santa Rosa va a recibir al Atlético Concarán. De esta zona 2 de 3 equipos también clasifica el primero. Y la zona 3, estamos viendo la forma de transmitir esto. Vamos a ver si el canal se prende. La idea es poder transmitir algún partido cada fin de semana. Y acá es una zona que es una continuidad del campeonato de la Liga de Villa Mercedes con 4 equipos jugando, usted que es local. Exactamente, en la primera fecha, el 19 de octubre, arranca Jorge Newbery frente a Aviador Origone y después los 2 equipos de Justo Dará, que en cierto modo, digamos, han dado una sorpresa en los últimos años en la Liga Villa Mercedina, Defensores de Belgrano frente a Pringles de Justo Dará. Bueno, de estos 4 equipos clasifican los 2 mejores. 2 de la zona 3, 1 de la zona 2, 1 de la zona 1, son 4 equipos y estos equipos después se medirán entre sí para continuar en el campeonato que tiene fechas, por ahí no sé si la tenemos, Matías, a las fechas programadas para el campeonato, pero van a ser 2 fines de semana de diciembre. 2 fines de semana más de diciembre, ahí de los 4 van a quedar 2, ¿sí? Y después ya en enero retoma el campeonato con los que clasifiquen ya para la zona Cuyo. Exactamente. Después se cruzarán con equipos de Mendoza y de San Juan que jugarán en distintas zonas en las mismas fechas. Es decir, que todo está programado para que si algún equipo de San Luis llegue a una final a fin de febrero, principio de marzo, se podrá consagrar los 4 equipos que ascenderán o más al Federal A en la próxima temporada. ¿Nos vamos? Nos vamos, obviamente, con la expectativa de ver cómo se da precisamente el comienzo de este próximo regional amateur, ¿no? Bárbaro, Edu, gracias. Bueno, nos veremos la semana que viene. Sí, la idea es tratar de ver la posibilidad, si los clubes lo permiten, de poder transmitir algún partido los fines de semana a través de la pantalla de San Luis Más. Estamos trabajando en eso, ojalá que lo podamos hacer. Muchas gracias a todos, nos encontramos el próximo lunes aquí en Estadio Stream. Chao, gracias.